Vayamos a Romanos, capítulo 5. Leeré desde el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Me detendré en el versículo 21. En la Biblia, la gracia de Dios es gratuita sin condición alguna. La ha dado gratuitamente, pero alguien pagó un gran precio por ella. A la luz de esto, la gracia es algo que reciben gratuitamente, pero cuando se trata de entender la Biblia, absolutamente necesitan esforzarse. En otras palabras, no pueden esperar que les caiga comida en las manos. No van a entender la Biblia así. Tienen que escudriñar la Biblia como si estuvieran buscando oro, plata y tesoros. Ciertas personas van temprano por las mañanas a sesiones de oración y oran con celo. Y puede que las personas digan que ese tipo de actitud es el nivel más alto de religión. Así que, cuando se trata de leer la Biblia, deben ser igual de diligentes. Puede que no tengan tantas oportunidades como esta. Estudiaremos Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Este es un versículo con el que los cristianos están familiarizados. Quizá no lo hayan memorizado, pero conocen el versículo. Este versículo contiene sucesos muy importantes.
Por supuesto, cuando dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, si simplemente dicen, ese es Adán, entonces sería el final. Ni siquiera necesitaría predicar al respecto. No necesitaríamos echar un vistazo a este versículo, simplemente lo leeríamos una vez y diríamos, ese es Adán. Sería el sermón más corto que se haya dado en el mundo. Sin embargo, este versículo contiene la historia más larga en el mundo. Es una historia que no tendría que existir si el hombre no existiera. Me refiero a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha continuado con bastantes problemas, entre los cuales se encuentra el problema de que matar gente se ha convertido en una empresa nacional. Históricamente ha sido así. Y esto es cierto, incluso hoy en día, ¿no es así? Analizan hasta qué punto pueden matar o herir en masa a las personas. Analizan hasta qué punto pueden recaudar impuestos de sus ciudadanos y hacer un uso bueno y efectivo de ellos para matar a personas en sus países rivales. Este tipo de investigación se llevó a cabo con toda seriedad casi hasta finales del siglo XX. De igual manera, también hay personas que han dicho que no debe ser así, que hay que reducir los armamentos. Algunos países los reducen cierta cantidad, y otros otra, y aunque siguen haciendo esto, los países que en secreto no redujeron tanto como deberían son atrapados. Al vivir en esta era, puede que piensen que está bien si simplemente cierran sus ojos, no piensan al respecto, y simplemente se ocupan ganándose la vida, con su trabajo y su familia. Pero hemos abordado la nave llamada Tierra. Esta nave está flotando en el universo. A medida que la Tierra giraba dentro de la rueda de la historia, cada vez que la Tierra experimentaba dolor, muchas personas caían sobre esta Tierra, y sus almas abandonaban la Tierra. Esto sucedió debido a cierto resultado, es decir, debido a un evento. La gente no piensa tan profundamente en este tema crítico. El versículo de la Biblia que acabamos de leer aplica a todos en el mundo entero, desde el principio de la humanidad hasta ahora. Todos están incluidos en este versículo. También incluye a todos los que nacerán. Incluso incluye a todas las personas que algún día morirán. No sé cuánto tiempo se prolongará esta historia, pero todos los que nacen como seres humanos en este mundo del hombre, lo cual no incluye a los monos, cualquiera que haya nacido como ser humano, no puede escapar de esto. Este versículo aplica para todos. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. En el mismo versículo dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El hombre no puede escapar de lo que este versículo está describiendo. El hombre está atrapado en lo que este versículo está señalando. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Esto solo aplica para los seres humanos. No aplica para los animales. Cuando Adán pecó, como resultado de su pecado, enfrentó y experimentó la tragedia de la muerte de su hijo. Experimentó el dolor de su propio hijo, matando a otro hijo. Esto se magnificó y se manifestó como guerras en este mundo, que han continuado hasta el día de hoy, ¿cierto? Las naciones golpean a las naciones, la gente mata a la gente. Los padres se convierten en enemigos de sus hijos.
Los hermanos se convierten en enemigos de sus hermanos y se matan unos a otros. La humanidad continúa enfrentando las consecuencias del pecado. Cuando la Biblia dice, la muerte pasó a toda la humanidad, nadie, de algún periodo de la historia, puede afirmar que no está incluido en esto, ni una sola persona. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. La muerte vino por medio del pecado. No hay ni una sola persona que pueda decir que no tiene nada que ver con el pecado. Es inevitable, ya que todos estamos viviendo en medio del pecado. Así que, ¿hay alguien que pueda decir que no tiene pecado? No hay ni una sola persona. Incluso cuando la persona más amable que existe tiene un hijo, ese niño también cometerá pecado. Porque el pecado se transmite por la sangre del hombre. Pedro dijo, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Todos los pecados y las malas acciones que podemos imaginar e inventar no son más que copias de lo que cometieron nuestros antepasados. Como resultado, el hombre y la muerte van de la mano. Así como no hay un solo ser humano que pueda escapar de la muerte, no hay una sola persona que pueda escapar del pecado. Esto se debe a que todos han caído en el pecado. Cuando dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, no significa que el pecado entró en el mundo de Corea o de América o de Roma, sino que significa que ha entrado a la mente del hombre. El pecado no es visible, ni siquiera al ver a través de una lupa o un microscopio. Pero las consecuencias del pecado sí son visibles. Y estas consecuencias en sí llegaron a ser, debido a que cada hombre nace con el pecado original. Tal como dice la Biblia, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Desde que nacen, se desvían los mentirosos. Las personas en este mundo aluden a versículos como estos. Pero, dicen que el hombre nace siendo bueno y que no tiene pecado. La gente piensa de esta manera. El pecado no surge de un lugar donde no hay pecado. La Biblia habla de la razón por la que surgió el pecado. A la luz del versículo, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Podemos ver que dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y como consecuencia del pecado original, la puerta se abrió a todo hombre que ha nacido con el pecado original. Dice que entró la muerte, el resultado del pecado. Pero todo tipo de enfermedades y otras cosas también entraron con la muerte. Tal vez, el fruto del conocimiento del bien y del mal era extremadamente potente, a pesar de que pudo haber tenido un sabor bastante bueno. Como resultado, el hombre forma esta sociedad en la que experimenta todo tipo de dolor. A la luz de las palabras, la muerte pasó a toda la humanidad. Todos sabemos que nadie tiene forma de evitar esta muerte, que pasó a todos los hombres.
No hay una sola persona que pueda negar esto. La muerte llegó debido al pecado. Puede que no pensemos tanto en esta muerte. Algunas personas dicen, no moriré pronto. Las personas que son un poco más sabias no piensan de esta manera. Aun cuando todo parece irles bien, se toman el tiempo para pensar en cuándo podrían morir, o bien, miran a su alrededor para ver si las personas que están más cerca de ellos y a su alrededor enfrentan la muerte. ¿Está su espíritu listo para la muerte? Las personas piensan que solo otras personas enfrentarán la muerte y que la muerte se encuentra en otra parte, pero ese no es el caso. Lo único que difiere es la hora y el tipo de muerte. A la luz de Romanos capítulo 5 versículo 12, que leímos hoy, debemos pensar en cómo aplica en ustedes y en sus padres, hermanos, hermanas e hijos. Todos estamos incluidos en esto. No podemos escapar de esto. Este versículo describe lo que sucederá en los últimos días. Cuando en la Biblia dice que habrá juicio de los muertos, está describiendo la última escena de la muerte. Ese será el juicio eterno y la muerte, que se describe con las palabras: allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto fue debido a aquel pequeño pecado. Hemos vivido nuestras vidas cometiendo todo tipo de pecados, pero el pecado que fue introducido por aquella persona mencionada en el versículo, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, es un pecado que no parece tan importante. Fue el pecado de comer cuando se le dijo que no lo hiciera. Es más leve que el pecado de golpear a una persona hasta la muerte, o que el pecado de robo o violación. Pero, cuando se trata del pecado de Adán, ¿quién iba a saber que la humanidad sería castigada tan severamente solo por comer lo que Dios dijo que no comieran? ¿Qué juicio tan grande es este? Versículo 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Cuando observan este versículo, dice que el pecado no se toma en cuenta. Entonces, ¿por qué emite Dios un juicio? ¿Por qué Dios propició el diluvio en la era de Noé? ¿No es esto algo contradictorio? A la luz de estas palabras, es verdad que el pecado estaba en el mundo incluso antes de la ley. Estuvo Adán, después Caín y Abel, y Set. Luego Matusalén, Noé, Abraham. Y Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Y descendieron a Egipto y se quedaron allí hasta que se fueron 430 años después. Fue después de eso, 430 años después de Abraham, que Dios les dio la ley en el desierto. Este versículo está diciendo que el pecado no había sido tomado en cuenta antes de eso. No es que este versículo esté diciendo que no había pecado, sino que estaba en el mundo incluso antes de que la ley fuera dada. Pero cuando dice, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, quiere decir que, ya que no había ley, las personas no reconocían al pecado como tal. Sin embargo, Dios veía el pecado. Digamos que cierta persona no asiste a la iglesia, o que no cree en la Biblia o en Dios, que vive como le place. Solo porque tal persona diga, ¿a qué te refieres con que tengo pecado? No significa que no tiene pecado, solo significa que nadie lo detiene. Debido a que a esta persona no se le dio tal cosa como la ley, no se da cuenta de que es un pecador. Eso es lo que significa. De ninguna manera está diciendo que no hubo pecado antes de que la ley fuera dada. Fue porque el hombre cometió tantos pecados que vino el juicio y vino la muerte. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó,
incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Dice, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron. Incluso sobre aquellos que no cometieron el tipo de pecado que Adán cometió. La muerte prevaleció. La muerte gobernaba sobre el hombre. Aunque la gente no haya cometido el mismo pecado que Adán, ese pecado continuó matando al hombre. Esta es la historia de la humanidad. No podemos omitir esto de la historia. Pensemos en esta persona llamada Adán. Dice, por medio de un solo hombre. Este hombre no es otro más que Adán. El hombre en el versículo 12. Algunas personas incluyen en dicho hombre a Eva, la esposa de Adán. Pero debemos considerar a este hombre sin tomar en cuenta a Eva. Algunas personas pueden presentar un contraargumento. Pueden decir que son un solo hombre, porque la Biblia dice, los dos llegarán a ser uno solo. En ese caso, Dios no hubiera hecho el primer juicio en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios interrogó a Adán y Eva por separado. Así que aquí en el versículo 12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Este hombre es Adán, lo cual de ninguna manera incluye a Eva. Hay una lección para nosotros a través de este versículo. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, entró debido a Adán. El pecado entró porque Adán pecó. Al decir esto, simplemente podemos concluir, es verdad, fue debido a que Adán pecó. Pero si lo piensan de nuevo, como resultado del pecado de Adán, la civilización de la humanidad floreció a lo largo de la historia, y el hombre ha elevado los estándares culturales. La ofensa que se cometió fue que han borrado a Adán y han dejado que los monos se hagan cargo. La humanidad habló unánimemente y aceptó esto como la nueva teoría. Y el hombre, que se convirtió en hijo adoptivo de monos, pagó el precio por el pecado que cometieron. Era el precio de una terrible guerra mundial. La gente se confundió y no pudieron prevenir esta guerra mundial. La dignidad del hombre cayó al suelo. Llegó a ser como un gusano y fue pisoteada. La muerte entró a causa de Adán. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Hay muchas personas buenas en este mundo, y muchos no cometen tales pecados atroces. Pero el pecado se encuentra en la naturaleza del hombre. No hay ni un solo ser humano en este mundo que pueda escapar del pecado. Así que algo llamado muerte continúa gobernando el mundo. La razón fue que Adán, el primer ser humano que representó a la humanidad, pecó. Ese pecado tiene que ver con la única ley que Dios había dado. Dios le ordenó que no quebrantara la ley. Pero el hombre ignoró este mandato. Fue este acto de desobediencia. Este fue el mandato que recibió cuando no había otro ser humano. Siendo el primer hombre en este mundo, recibió la orden de no hacer algo. Vayamos a Génesis capítulo 1. Leeremos el capítulo 1, versículos del 26 al 28. Leámoslos juntos.
Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Independientemente de cómo los arqueólogos del mundo se preocupen por esto, estos versículos afirman que Dios creó al hombre. Cuando dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dado que hay un solo Dios, ¿cómo es que se usaron las palabras hagamos y nuestra? El Santo Padre, el Santo Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres posiciones. Fue este Dios el que dijo que hizo al hombre a semejanza de Dios, en cuanto a su carácter y en otros aspectos. El hombre se asemeja al Creador. Es así como hizo al hombre, y dice que creó al hombre y a la mujer. Aquí tenemos a dos personas. Pero fue incluso antes de que tuvieran un hijo. Dios le dio cierta orden a Adán. Fue debido a que Dios era el Creador, que le dio a Adán una orden, para que escuchara al Creador. Leamos el capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Cuando en este pasaje dice, Dios el Señor tomó al hombre, este hombre era Adán. No pueden decir que Adán y Eva juntos eran este hombre solo porque el nombre de Adán significa hombre. ¿Por qué es así? Leeremos desde el versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Hagamos al ser humano a nuestra semejanza. A Adán se le dio cierto privilegio. Siguiente, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto es lo que dice. Ya tenemos a dos personas aquí. Versículo 28. Y Dios los bendijo con estas palabras. Ahora aquí. Es diferente a cuando se dio el mandato, los, en plural. Esto es, debido a que los creó hombre y mujer. Sin embargo, cuando Dios dijo que no se comiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, no fue a ellos. Muchas personas cometen el error de pensar que fue a ellos. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios tomó a Adán y le dijo que cultivara y cuidara el jardín del Edén. La orden era cuidarlo, como guardarlo. También se le dijo que lo cultivara. Era quien gobernaba sobre él. Siguiente, versículo 16. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Dijo pueden en plural o en singular? ¿Dijo pueden en plural? Dice, Dios el Señor le ordenó al hombre. Ahora, leamos el capítulo 1, versículo 28 de nuevo. Y Dios los bendijo con estas palabras. Detengámonos aquí. En el capítulo 1, versículo 28, les habló a ellos. Y aquí, en el capítulo 2, versículo 16, dice, Dios el Señor le ordenó al hombre. Así que, ¿es a ellos o al hombre? ¿Y bien? Sí. Las personas pueden causar confusión con esto si no tienen cuidado.
Esto se debe a que el nombre Adán significa hombre. En el capítulo 5, cuando nació Set, y Dios habló acerca de la genealogía de Adán. Hay un versículo que dice, los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. En la versión Reina Valera 1960 de este versículo, dice, Adán. Dice, llamó el nombre de ellos Adán. Así que puede que cause confusión. Vayamos a Génesis capítulo 5. Leamos el capítulo 5, versículos 1 y 2, juntos. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. En estos versículos, a pesar de que el nombre de Adán significa hombre, se refiere a los dos, al hombre y a la mujer, como seres humanos. Pero debido a que dice, llamó el nombre de ellos Adán, en la versión Reina Valera 1960 en español, la gente podría ser llevada a pensar que Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Realmente debemos tener en cuenta que Dios le dio la orden solo a Adán, y esto no tenía que ver con Eva. Volvamos todos a Génesis capítulo 2. Leamos Génesis capítulo 2 versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Al hombre. ¿Está Eva incluida en esto? ¿O es una sola persona, Adán? Es solo una persona, Adán, ¿no es así? Eva definitivamente no está incluida en esto. Siguiente, el versículo 16 dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín. Dice aquí, pueden comer, en plural, ¿pueden? O dice, puedes comer, en singular, puedes. ¿Incluye este puedes singular a Eva o no? Si alguien les enseña que Eva está incluida, deberían reflexionar sobre la persona que enseña algo así. Digo esto ya que Eva definitivamente no está incluida en esto. A continuación, leamos juntos el versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Aquí dice, el día que de él comas. ¿Está en plural o en singular? No dice, el día que de él comieren, en plural, ¿cierto? Aunque la Biblia dice que un hombre y su esposa serán una sola carne, aquí no se refiere a un esposo y a una esposa. Más bien, Dios le habló a un hombre, Adán. El día que de él comas, sin duda morirás. Ahora que hemos leído estas palabras, veamos lo que Dios dijo en su conversación con el hombre, quien pecó. Leamos a partir de Génesis capítulo 3 versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Dos personas se escondieron, pero ¿Dios buscó a dos personas o solamente buscó a una persona, a Adán? Así es. No dijo, ¿dónde están ustedes? Hablando en plural, ¿cierto? Él dijo, ¿dónde estás? La razón por la que preguntó, ¿dónde estás? En singular, es porque había dicho, no deberás comer, con la forma singular de comer, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché. Aquí Adán no dijo, escuchamos, ¿verdad? Aquí dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Porque estaba desnudo, tuvo miedo y se escondió. Después Dios dijo esto, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Él estaba diciendo, no estoy hablando de estar desnudo. ¿Por qué hablas de estar desnudo? Luego, Dios mismo habló aquí. Dios preguntó, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y aquí hizo esta pregunta Dios en singular o en plural. Preguntó en singular, dijo, has comido, cuando preguntó, ¿cómo es que has comido del árbol que te mandé que no comieras? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto, y yo lo comí. Esta fue su respuesta. Fue una excusa. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto, y yo lo comí. Adán estaba tratando de echarle la culpa a Dios.
Ahora, detengámonos aquí por un momento, y leamos juntos el capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿Qué sucederá en el día que de él comas? Sin duda morirás. Estas palabras se refieren al hecho de que llegó la muerte, la consecuencia del pecado de Adán. Y esta muerte es el estado en el que, primero que nada, el espíritu es separado de Dios. Lo que llamamos la muerte de una persona se refiere a la separación entre su espíritu y el cuerpo. Pero la muerte del primer hombre Adán era acerca de ser separado de Dios. De Dios. Por lo que el hombre, quien había sido separado de Dios, llegó a enfrentar la muerte. Esta muerte de Adán no fue de dar su último aliento. Esto fue descrito después de que pasó mucho tiempo, después de que pasaron muchos años, con las palabras registradas que dicen: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. El espíritu que murió en pecado. Él estaba hablando del espíritu que se había alejado de Dios. Cuando Dios le dio el mandato a Adán, le dijo: el día que de él comas, sin duda morirás. Eva no estaba incluida aquí, ni nadie más está incluido aquí. Por eso cuando se trata de la responsabilidad por comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le habló a Adán quien pecó, y dijo: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Dios estaba preguntando por qué Adán comió del fruto que le dijo que no comiera. Le estaba preguntando por qué no guardó el mandato que Dios le había dado a él. Regresemos a Génesis capítulo 3. Leamos juntos el versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? El mandato de no comer. Este es el primer asunto que surgió para el antepasado de toda la humanidad, que murió. Adán quería quitarse la culpa ante Dios y dijo: la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Luego, en el versículo 13, dice: entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Cuando Dios dijo estas palabras, dado el contexto, incluye la implicación de que Dios no le dijo a Eva si debía o no comer del fruto. Ella no estaba incluida en este mandato. Cuando se trata del contrato con Dios, el mandato definitivamente le pertenecía a Adán. No era algo en lo que Eva pudiera ser incluida. Pero si observan aquí, Eva fue tentada con un punto diferente. Regresemos nuevamente a Génesis capítulo 3, a partir del versículo 1. Antes de que comencemos a leer a partir del versículo 1, hay algo que debemos tener en mente. Dios dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Dios le dijo a Adán que podía comer libremente. Dios también dijo que estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Pero Adán comió primero del árbol del conocimiento del bien y del mal, incluso antes de comer del fruto de la vida. ¿Qué lo motivó a comerlo? Dios le dio el mandato de que cultivara y cuidara el jardín. Le dio la autoridad real a Adán y le mandó a cultivar y cuidar el jardín del Edén. Adán debía cuidarlo. Por lo que, si hubiera sido Adán el tentado, quizá Adán hubiera respondido: Dios me mandó cultivarlo y cuidarlo, ya que Adán mismo recibió el mandato de Dios, y la serpiente no habría podido hacer nada. Satanás estaba ahí en el jardín del Edén, que Dios había creado. Y por esa razón, Dios hizo que Adán lo cultivara y lo cuidara. Por lo que dice aquí, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La serpiente estaba esperando ver qué sucedería. El diablo ha de haber escuchado alto y claro las palabras que fueron dichas a Adán, las cuales eran: el día que de él comas, sin duda morirás. Así que, dejando a Adán de lado, fue con Eva. Las palabras aquella serpiente antigua se refieren al diablo. Satanás estaba dentro de la serpiente. Le dijo a la mujer: ¿con que Dios les dijo? La serpiente habló en plural primero. Les dijo. Qué amable la serpiente al incluir a Eva. Ella pudo haberse sentido halagada. ¿Con que Dios les dijo que no comieran? Él no ignoró del todo a Dios.
Más bien, disimuladamente, lo reconoció y le preguntó si Dios le había dicho que no comiera. Entonces la mujer dijo, «Podemos comer del fruto de todos los árboles». Eva escuchó que le habló en plural cuando la serpiente dijo, «¿Dios realmente les dijo que no comieran?» Comieran, en plural, implica que hay dos o más personas, ¿no es así? Podemos, también se refiere a dos o más personas, ¿correcto? Por lo que la serpiente preguntó, ¿con que Dios les dijo que no comieran? Entonces, estas palabras entraron en Eva tal cual, y pareciera que salió un eco de ella. Cuando suben a una montaña o están en un valle y dicen algo, pueden escuchar su voz regresando a ustedes en un eco. De la misma manera, la serpiente recibió las palabras que habló. Preguntó, ¿con que Dios les dijo que no comieran? Y cuando el concepto de pluralidad fue introducido, la mujer respondió y dijo, podemos comer. Si tan solo la mujer hubiera sido más sagaz, ella habría dicho, no, eso es algo que le fue mandado a mi esposo, algo que Dios le ordenó a mi esposo. Será mejor que tengas las cosas en claro. Yo no tengo nada que ver con eso. No me hables a mí de eso. Y eso hubiera estado bien. Pero cuando la serpiente dijo, ¿con que Dios les dijo que no comieran? La mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles. Ella dijo, podemos comer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí, cuando se refirió a las palabras de Dios, de nuevo habló en plural. Dijo, nos ha dicho, habló en plural, ¿no es así? Ese fue el concepto que Satanás le presentó. Ella respondió, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Veamos de nuevo el capítulo 2, versículo 17, versículos 16 y 17. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, sin duda morirás. La mujer dijo, de lo contrario morirán, para que no muráis, como está en algunas versiones de la Biblia. Las palabras, para que no muráis, han minimizado las palabras de Dios, ¿no es así? Dios dijo, sin duda morirás. Pero ella las redujo a, para que no muráis. Así es como la voz del diablo es presentada. Deben ver la Biblia correctamente, de la manera correcta. ¿Cómo engañó Satanás? Cuando leemos Génesis capítulo 1, leemos del primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día. Y en el sexto día, dice que Dios consideró que era muy bueno. Se complació en el primer día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día, pero no se complació en el segundo día, cuando hizo la expansión. No se complació cuando separó las aguas de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Por qué? Satanás, quien había sido un arcángel y había sido echado fuera porque desafió a Dios, y los otros ángeles que habían pecado estaban en la expansión. Él era el que gobierna los aires. Fue por culpa de ese desdichado. Puedo llamarlo así, ¿cierto? Las aguas sobre la expansión cayeron y causaron un gran diluvio mientras Dios observaba esto suceder. Dios sabía que esto sucedería si Adán abusaba de su libre albedrío. Dios existía antes de que comenzara el tiempo. Satanás estuvo allí en ese segundo día. Por lo que no dice que vio Dios que era bueno, o incluso que vio que no era bueno. Simplemente no menciona nada. Leamos juntos Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. ¿Acaso dice que Dios consideró que era bueno o no? Vio que era bueno durante los demás días hasta el sexto día, pero en el segundo día no se complació, porque Satanás había venido. Satanás vio el orden de la creación. No solo eso, cuando Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén, el día que de él comas, sin duda morirás,
Dios le dijo al hombre que cuidara el jardín. Capítulo 2, versículo 15. Leámoslo juntos. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Sí, le dijo que lo cultivara y lo cuidara, que lo vigilara. Pero Satanás le presentó a Eva el fruto del conocimiento del bien y del mal como si fuera suyo propio, y le hizo que comiera de él. ¡Qué astuto era! Cuando dijo, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ella dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Esto fue una mentira. Aquí, simplemente fue cuestión de las palabras de Satanás que entraron a los oídos de Eva, filtrándose por la boca de Eva. El versículo 4 dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. No es cierto, no van a morir. Él le dio esta seguridad. Dios claramente dijo, el día que de él comas, sin duda morirás. ¿No es así? Pero cuando Eva dijo algo con menos seguridad, para que no muráis, Satanás le dio seguridad, diciendo, no es cierto, no van a morir. Siguiente, versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Él dijo, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Pero sus ojos no fueron abiertos. Más bien, perdieron la vista debido a una mentira, tal como pueden ser cegados por una luz fuerte. Sus ojos no se atrevían a enfrentarse a Dios. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista, y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así fue como intentaron cubrir su vergüenza. Así es como el pecado entró al mundo. Así es como entró el pecado. Y Dios cuestionó detenidamente a Adán, y luego le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y luego le habló a la serpiente. Regresemos a Génesis capítulo 3, versículo 13, leámoslo juntos. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, y comí, contestó ella. La serpiente me engañó, y comí. Esta fue la excusa de la mujer. Siguiente, versículo 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. A la luz de estas palabras, surge la pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿Y quién es esta serpiente? En la Biblia, hay ocasiones en las que se describe toda la nación de Israel como una mujer. Hay momentos cuando la nación es descrita como la ramera que abandonó a Dios. Aún así, Israel definitivamente sirvió como la madre a través de la cual nació el Hijo de Dios. En cualquier caso, Dios no le dio a la mujer el mandamiento de no comer del fruto. Entonces dijo que nacería la simiente de la mujer, que habría enemistad entre esta simiente y la simiente de la serpiente, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y que la simiente de la serpiente heriría el talón de la simiente de la mujer. Así es como comenzó el conflicto entre Satanás y la palabra de Dios dentro de la historia de la humanidad en este mundo.
por lo que dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Si no hubiera sido por Adán, ¿cómo habría entrado el pecado en el mundo? Independientemente de cómo lo vean, no hay pecado si excluyen a Adán. En ese caso, algo que resalta es que fue enviado a alguien que no tenía nada que ver con el pecado. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es aquel que fue planeado en los cielos. Él fue enviado. A la luz de esto, vino la destrucción y vino la muerte al mundo por causa del pecado que cometió Adán. Pero gracias a un hombre, Jesús, hemos llegado a tener esperanza. Ahora, pasemos de Génesis a Romanos. Romanos capítulo 5. Leamos juntos el versículo 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. El pecado entró en el mundo debido a un hombre, Adán. Entonces, ¿por qué incluye aquí en este versículo en particular que Adán es figura de aquel que había de venir? Pueden desear borrar las palabras aquel que había de venir. ¿Quién es aquel que había de venir? Es Jesús, ¿no es así? Aquel que había de venir no es alguien que vendrá después de los tiempos que estamos viviendo, más bien, se refiere a aquel que había de venir desde el punto de vista de los tiempos de Adán, se refiere a Jesús. Adán, quien es figura de aquel que había de venir, era una copia del que había de venir. En otras palabras, la sustancia es Jesús, el Hijo de Dios, y Adán era una figura de él. En otras palabras, así como tienen un plano antes de construir un edificio, Adán era alguien así, como un plano, como una réplica. Es posible hacer un pequeño modelo de una casa, una maqueta, de acuerdo con el plano, ¿no es así? Cuando lo hacen muchas veces más grande, se convierte en un edificio como este, ¿cierto? De la misma manera, cuando vino el Hijo de Dios, se reveló que Adán era una copia del Hijo de Dios. Entonces, cuando miran la Biblia, pueden ver que Dios le mandó a Adán que no comiera del fruto, pero Eva lo comió. Y Adán lo tomó y comió. Fue el primero en ser desafortunado en esta tierra. Esto es porque Dios claramente le dijo que no lo comiera, pero la mujer que Dios le dio y que él amaba le hizo comerlo. Si Adán hubiera dicho, Dios me dijo que no comiera de él, tú ve y come y fracasa, yo no comeré de él. Entonces el pecado no habría entrado en el mundo, pero Adán hubiera sido una persona bastante desagradable, ¿no es así? ¿Puede haber alguien más desagradable que eso? Pero nuestro antepasado no fue una persona tan terrible, tenía buenos modales y era varonil. Comiste de él, y ahora morirás, ¿verdad? Yo también comeré de él. Cuando pensamos de esta manera, vemos algo bueno en Adán, ¿no es así? ¿Y bien? Así que, cuando leen la Biblia detenidamente, pueden ver que el hombre no tuvo nada que ver con el pecado, pero el hombre cometió un pecado. Entonces, la humanidad nace y comete pecados, y en el ser humano está el pecado original. Y alguien vino a morir por tales pecadores. Así que, el que murió ha capturado los espíritus de todos los que están muertos. Y escuchamos las palabras de Pablo, quien predicó, los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. La historia de la Iglesia comenzó dentro de la historia de la humanidad. Esa es la esposa de Cristo, así como Eva fue la esposa. ¿Cómo fue Adán, figura del que había de venir? El Hijo de Dios vino al mundo sin tener nada que ver con el pecado. Adán introdujo el pecado al mundo. Y dice que Adán es figura de aquel que había de venir. Cuando se trata del pecado que fue cometido, a causa de la mujer, probó la muerte y probó el dolor.
Y un animal fue sacrificado, y su sangre fue derramada, y se hicieron ropa de pieles. Esto sucedió en el momento en que se cometió el pecado. Pero antes de eso, vayamos a Génesis capítulo 2. Leamos juntos Génesis capítulo 2, versículos del 20 al 23. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En este pasaje, dice que mientras Adán estaba en un sueño profundo, una de sus costillas fue utilizada para hacer a Eva. Cuando dice que Adán era figura del que había de venir, significa que era una copia del Hijo de Dios que nacería. Fue cuando Adán no tenía nada que ver con el pecado que su esposa fue formada mientras él estaba en un sueño profundo. Este era un dolor que solo Dios conocía. Por eso surgió la esposa de la costilla de Adán. Cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos de cuando Jesús fue clavado en la cruz, podemos ver que la Iglesia, la esposa de Cristo, nació por medio de la lanza que atravesó su costado. En ese sentido, Adán era claramente una copia del Hijo de Dios que había de venir. Volvamos a Romanos. Leamos juntos. El capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Siguiente, el versículo 15 dice: Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Cuando consideramos detenidamente estos versículos, podemos ver que dice en el versículo 15, más el don. Esto se está refiriendo al don, que es totalmente gratis. El pecado de Adán no puede compararse con la gracia. Es diferente del pecado. En otras palabras, cuando dice, no puede compararse, significa que es diferente. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, la muerte vino a todos los hombres debido a Adán. Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Está diciendo que el don ha sido dado en abundancia. Leí esto varias veces para entender si está diciéndolo en sentido positivo o negativo, que no es como el pecado. La única diferencia es que el pecado entró en el mundo y en la humanidad debido al pecado de Adán. Es decir, el pecado entró a la humanidad a través de Adán, pero ahora no es como el pecado de Adán. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre, Adán, murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Cuando ven esto cuidadosamente, dice que abundó para todos la gracia de un solo hombre, no de la copia, sino del verdadero que vino a esta tierra. Está diciendo
que el camino para que el pecado llegara a la humanidad fue abierto porque Adán pecó, y el hombre terminó con pecado y terminó cometiendo pecado. Pero lo que es incluso más importante es que el don invaluable del Hijo de Dios abundó para todos. Cuando consideran que han nacido muchos pecadores y que se les ha dado el regalo de Dios, se dan cuenta de que no tenemos excusa ante Dios, porque esto es algo de lo que tenemos que estar agradecidos. Es una maldición para los incrédulos, pero una tremenda bendición para los creyentes. ¿Quién puede saberlo? El versículo 16 dice: tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El regalo, es decir, la gracia. El regalo dado por gracia. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Con respecto al regalo gratuito de Dios, dice que el pecado entró en el mundo por Adán. Muchas personas cayeron en el pecado y cometieron pecado, pero muchos vinieron a recibir la gracia de Dios de forma gratuita y llegaron a ser justificados. Se ha dicho 2 veces que es diferente. Aquí, el versículo 15 dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, y el versículo 16 dice: tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Está diciendo que, debido a la transgresión, el hombre llegó a ser cubierto de pecado, y el pecado entró a través de la historia del hombre. Pero debido a un hombre, Jesucristo, la gracia de Dios abundó para todos. Cuando dice que fueron justificados por Él, sabemos que si Adán no hubiera hecho nada, es decir, si Adán no hubiera tenido hijos cuando no había pecado, el hombre no habría conocido el pecado, y el hombre habría sido bueno. Pero a la vez, el hombre no habría sido un ciudadano del reino eterno. El hombre no habría podido ir al reino eterno. Simplemente habría vivido durante mucho tiempo como una creación, viviendo una vida en la carne. Un hombre vivo, como se describen las palabras, se convirtió en un ser viviente. Aquí dice que el regalo es diferente, es decir, el regalo absolutamente gratuito de Dios se refiere a recibir la vida eterna y convertirse en un hijo de Dios. Adán no era un hijo de Dios. Adán no está incluido en los hijos de Dios. Por causa de Adán, todos se convirtieron en pecadores, cayeron en el pecado y llegaron a morir. Pero por causa de Jesús, todos, siempre y cuando crean en Jesús, son justificados libremente y van al cielo. Adán pecó y vivió en el mundo con el dolor y la agonía de haber sido expulsado del jardín del Edén. Y a través de él y de sus descendientes, la historia continuó. Pero debido a Jesús, si solo creen, la alegría de estar en Dios es mayor que la alegría de estar en el jardín del Edén. La Biblia habla de recibir esta bendición eterna. Así que, esto es completamente diferente al pecado de Adán, la dádiva que lleva a la justificación a través del Hijo de Dios, quien es la sustancia real y no una copia. Así es como se explica. La dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Muchas personas se convirtieron en hijos de Dios. Cuando se trata de Adán, permítanme preguntarles algo. Supongamos que alguien plantó la semilla de una manzana normal, y en el otoño cambió de acuerdo con la voluntad del Creador. Y supongamos que se convirtió en la fruta más cara del mundo. Si esto sucediera, ¿es esa persona, el granjero, muy afortunado? ¿O no? Fue muy afortunado, ¿verdad? Adán fue parte de la creación, y pecó, y nacieron sus hijos. Todos fueron pecadores destinados a morir. Y allí, el Dios misericordioso envió a su Hijo. Tal como cuando Eva pecó, Adán también comió del fruto y recibió la maldición. Cuando el Hijo de Dios, quien vino en el cuerpo de un hombre, se hizo cargo del pecado del hombre que pecó,
Dios no hizo responsable al hombre del pecado. Independientemente de si Eva era una pecadora o no, Eva fue hecha de una de las costillas del cuerpo de Adán antes de que Adán pecara. Del mismo modo, la Iglesia, que es la esposa de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue formada, y no fue a través de un pecado como el de Adán, que se convirtió en un pecador. Como individuos, todas las personas estaban destinadas a la destrucción, por lo tanto, para ellos, es mucho mejor haberse convertido en hijos de Dios que como eran antes de que Adán pecara. Desde un punto de vista humano, es posible que no vean la necesidad del reino celestial o de la vida eterna. Es posible que deseen vivir unos 500 años. Como un ser humano, pueden ser cerrados y pensar cosas tan insensatas, pero Dios tuvo una tremenda piedad de esas vidas tan vanas. Así que cuando leen Génesis, ven que cierta persona vivió unos 900 años, mientras que algunas murieron después de haber vivido 600 o 500 años. Dice que todos murieron. Todos ellos murieron, pero Dios se llevó a una persona que no murió. ¿Quién fue este? Sí, hay un himno que dice: como Enoc siguió a Cristo, hasta el cielo lo llevó. Con fe, como Él caminemos junto al Señor Jesús. A pesar de que el diablo engañó al hombre y Adán pecó, el plan de Dios lo sorprendió, lo tomó desprevenido, y ese plan tiene el fin de elegir a las personas que serían tomadas de esta manera. Envió el Espíritu del Hijo de Dios en medio de las muchas personas que habían caído en pecado y estaban muriendo, y así los justificó a todos, y a través del Hijo de Dios, Dios los hizo su propio pueblo que puede ir al reino de Dios. Y al ver esto en la Biblia, no podemos evitar sentirnos agradecidos. Si piensan en el hecho de que son como una de esas personas, sentirían una inmensa gratitud, ¿no es así? Ahora regresemos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, en otras palabras, debido a un solo hombre, Adán, porque pecó Adán, reinó la muerte, es decir, actuó como rey, a través de Adán. La muerte había gobernado, eso es lo que está diciendo. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. En este versículo, dice que debido a un solo hombre, Adán, por el pecado de un solo hombre, por el pecado de Adán, reinó la muerte. La muerte reinó a través de este hombre, Adán. La muerte gobernó, es decir, la muerte reinó. Reinó la muerte, así que, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. A través de un hombre, Jesucristo, reinarán en la vida eterna por los siglos de los siglos. Las personas necias que ni siquiera saben esto, las personas que ni siquiera han vivido por 100 años, dicen: espero que tengas una larga vida. Esto es algo que las personas sin esperanza buscan. Vayamos al último capítulo de Apocalipsis y veamos qué dice. Leamos juntos el capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22, versículo 5. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Ellos reinarán. En otras palabras, cuando dice que reinarán con el Hijo de Dios Jesucristo por los siglos de los siglos, tenemos que darnos cuenta de que esta es la bendición que se nos ha dado. Deberíamos de estar agradecidos. Muchas personas dicen:
La Biblia dice que cuando vayamos al reino de los 1000 años, se nos dará autoridad sobre 12 ciudades, pero ¿por qué querríamos ir al reino de los 1000 años para estar allí solo 1000 años? Y justo debido a que no es suficiente, Dios ha preparado algo después de eso. Pero las personas siguen anhelando un tiempo que es como un periodo de entrenamiento, y sin embargo cantan: En mi bello hogar, oh en mi bello hogar, oh junto al divino manantial. Sí, nos ha enseñado que viviremos por los siglos de los siglos y que incluso reinaremos por los siglos de los siglos. Tenemos esta gran bendición, por lo que no hay razón para lamentarnos por haber sido echados del jardín del Edén, ya que Dios ha estado con el hombre a través de toda su angustia, y Dios envió a Jesucristo para guardarnos por toda la eternidad. A continuación, regresemos a Romanos capítulo 5. Leamos juntos otra vez el versículo 17. Pues, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. En vida. Tenemos que darnos cuenta de que reinaremos con Cristo si resistimos. Esto no es como las cosas triviales de este mundo. Ahora, leamos juntos Romanos capítulo 5, desde el versículo 18. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Ahora el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Vaya, qué mensaje tan grandioso. Este breve pasaje se divide en 2 versículos, pero tienen el mismo mensaje. Pero cuando miran aquí en el versículo 18 dice: Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. ¿De quién es este acto de justicia? A través de Jesús, este acto resultó en justificación que da vida a todos. Cuando dice vida, ¿se refiere a la vida en el sentido de respirar o no? ¿Significa que Adán no tuvo que morir? ¿O es la vida que se menciona en los versículos, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos? Esto les anunciamos respecto al verbo de vida, y en él estaba la vida. Sí, la vida eterna. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Cuando dice produjo la justificación, significa que la vida eterna ha sido pasada a todas las personas. Está diciendo que tienen vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta vida eterna. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Vida eterna. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Esta vida eterna. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Dice que tenemos una vida verdadera. Esto no es la vida de Adán. Siguiente. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Hemos visto cómo un hombre desobedeció, ¿verdad? Dios preguntó: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Cierto? Dios dijo: el día que de él comas, sin duda morirás. Pero él desobedeció y comió de él. Se convirtió en el ancestro de la desobediencia. Aprendió del padre de la desobediencia, ya que fue engañado por el diablo. Aquí en el versículo 18 dice: por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. Y aquí en el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a las palabras, por la desobediencia de uno solo,
Todas las palabras del Antiguo Testamento que Dios planeó en los días de antaño, las palabras de las profecías de la promesa, resultaron en el nacimiento de Jesús. Jesús vino de acuerdo con estas palabras y actuó de acuerdo con estas palabras. Siguió estas palabras en cuanto a sus obras. Cuando las personas se burlaron de él y lo criticaron, él dijo: Mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Jesús actuó de acuerdo con estas palabras y cuando llegó la muerte en la cruz de acuerdo con estas palabras, oró diciendo: He venido a hacer tu voluntad. Siguió y obedeció las palabras registradas en el Antiguo Testamento. Y su obediencia no solo implicaba ser clavado en la cruz en ese momento. Más bien, Jesús dijo que todas las Escrituras dan testimonio de él, y tal como dijo, todas las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Y el Dios del Antiguo Testamento, es decir, el que dio el Antiguo Pacto, envió a su Hijo para cumplir el Antiguo Pacto. Cuando el Hijo iba a morir de acuerdo con lo que estaba escrito en el Antiguo Pacto, suplicó seriamente con lágrimas ante Dios, diciendo: Si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dijo esto por el sufrimiento extremo que estaba experimentando. Entonces vino para llevar a cabo las palabras de promesa en el Antiguo Testamento, para obedecer conforme a ellas. Tal como dice, como está escrito en el libro: He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Jesús murió de acuerdo con su voluntad. Él obedeció la voluntad de Dios. Jesús era el Hijo de este Dios. Vayamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5. Capítulo 5 versículos 7 y 8. Leámoslos juntos. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, tomando la naturaleza de siervo. Él obedeció y aprendió a obedecer. A través de su muerte, caminó por el camino que era totalmente opuesto a la desobediencia de Adán, y a través de su obediencia, que era parte del plan eterno de Dios, fueron cumplidas las palabras del antiguo pacto, las palabras del contrato. Y el que mostró obediencia a través de su cuerpo fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, de acuerdo con las palabras de Dios. La aparición del Espíritu Santo a través de él significa que ha sido dado el nuevo pacto. Ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Regresemos al capítulo 5. Leamos juntos el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Por la obediencia de uno solo, no se refiere simplemente a un solo momento de obediencia en el tiempo en que Jesús vino. Más bien, incluso cuando Jesús fue tentado por el diablo, dijo: Escrito está, y Dios dice. Hizo todo de acuerdo con las palabras escritas que Dios dijo, de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Jesús obedeció la voluntad de Dios, quien se apiadó del hombre que había caído en pecado, con todas sus desgracias y maldiciones. Jesús obedeció, murió y resucitó de entre los muertos, según esas palabras. Así que es correcto cuando dice que murió de acuerdo con las Escrituras y que fue resucitado de acuerdo con las Escrituras. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 15.
Leamos el capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta obediencia, cuando dice las Escrituras, no incluye el Nuevo Testamento. Jesús obedeció de acuerdo con el Antiguo Testamento, murió de acuerdo con esas palabras, y esas palabras resucitaron a Jesús, las palabras de la promesa. Regresemos al capítulo 5. Es tan precioso, así que leámoslo una vez más antes de continuar. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Un sinfín de personas llegaron a ser pecadores debido a que Adán se convirtió en pecador. Pero ahora, debido a Jesús, están calificados para ser hechos justos. Y, hasta que vivamos como personas perfectamente justas, algún día en el futuro, el pecado todavía está unido a nuestros cuerpos, pero en nuestros espíritus hemos sido reconocidos como hijos de Dios. Siguiente. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Intervino la ley entró. La ley entró en la historia de la humanidad para que aumentara el pecado. La ley entró para que pudiéramos entender mejor el pecado, con el fin de enseñarnos sobre el pecado. La ley entró para que la gente pudiera reconocer el pecado. Llegamos a pensar, si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado, pero debido a la ley me di cuenta de que soy un pecador. Aquí explica el valor de la ley. Si no hubiera sido por la ley, no habría conocido que era un pecador. La Biblia dice que la ley fue dada para brindarnos la oportunidad de darnos cuenta de que somos pecadores. Por lo tanto, la razón por la que la ley fue incluida en la historia de la humanidad fue para enseñar de manera clara a todos que ciertamente tienen pecado. La ley no nos dio ningún derecho a ser justos por guardarla. Entonces aquí dice, en cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado. Debido a que fue dada la ley, se dan cuenta de que tienen aún más pecados. Por ejemplo, si están todo el día en un lugar muy polvoriento, o en un lugar con mucho polvo negro, luego se asoman a un espejo. Aunque no lo hayan notado antes de mirarse en el espejo, se dan cuenta. Ah, así es como me he visto todo el día y no lo sabía. Se preguntan cómo podrían haber estado así todo el día y se lavan la cara. Cuando se trata de lo que la ley ha dado, cuando miran la ley, les da la oportunidad de ver el estado en el que se encuentran. A continuación, leamos juntos los versículos 20 y 21. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando consideran este versículo, dice que la ley se nos ha dado para que conozcamos mejor el pecado. La ley se nos ha dado para que nos demos cuenta del pecado. Cuando dice, en cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, significa que no habríamos reconocido el pecado como pecado si la ley no hubiera existido. Pero la ley entró. Nuestra lucha interior y el conflicto empeoraron. Nos dimos cuenta de esto a través de nuestras propias experiencias. Y fue porque la ley fue dada al mundo que las personas llegaron a cometer pecados relacionados con la ley. Y con respecto a esas personas, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Insinuando que cuando se trata de los pecados que la ley señaló y fermentó, es más fácil que la gracia sea recibida. Después, el versículo 21 dice, y así como reinó el pecado en la muerte, lo que significa que el pecado reinó en la muerte por causa de Adán. Reinó, para que reine también la gracia que nos trae justificación.
lo que significa que la gracia de Dios, reinó a través de la justicia de Dios. La gracia de Dios, para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó en la muerte y mató a toda la humanidad, y sometió a todos al juicio eterno. Pero, por el contrario, la gracia reinó a través de la justicia. La gracia dada a través de la justicia de Jesucristo ha permitido que todos se den cuenta en sus corazones. Esta es la paz que Dios ha dado. Esta es la gracia que Dios ha dado para dar vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Podemos entrar a la vida eterna a través de Jesucristo. La Biblia ha prometido que llegaremos a disfrutar de esta bendición eterna. En Romanos capítulo 5 se ha prometido que, dentro de la historia de la humanidad, en la que el hombre no pudo evitar perecer a causa de Adán, todos llegaron a ser justificados y recibir vida eterna por los siglos de los siglos, mediante Jesús. Dado que estamos en tal posición, si leemos la Biblia detenidamente, no podemos evitar estar agradecidos cuando nos damos cuenta. Habíamos sido abandonados, es decir, no teníamos esperanza, estábamos desolados. Pero gracias a Jesús, hemos llegado a recibir una enorme bendición. Vamos a orar. Dios Santo, verdaderamente te agradecemos. No sabíamos por qué nacimos en el mundo, o por qué estábamos viviendo, o por qué deberíamos vivir. El camino de nuestros espíritus era el camino de la muerte, y los ojos de nuestros espíritus habían sido cerrados, y no conocíamos a Dios en absoluto. Pero, a través de tus palabras santas, Señor, hemos llegado a mirar a Dios. Y a través de la palabra de Dios, hemos llegado a creer que Jesús mismo es nuestro Salvador. Y te damos gracias porque tu santo amor se manifestó a través de Jesús. Somos hijos de Dios que creemos y hemos llegado a creer. Y realmente te agradecemos que hayamos llegado a pertenecer a tu familia. Señor, nos has dado una razón clara para estar agradecidos, y, sin embargo, te ponemos poca atención, y muchos son los días en los que somos capturados por nuestros propios corazones, y nos volvemos como todos los demás. Pero realmente te agradecemos una vez más, Señor, por aceptarnos dentro de la bendición eterna. Te agradecemos, Señor, por llenarnos a todos con tus palabras. Y por favor, guíanos a todos, para que nuestros corazones se dirijan hacia ti, Señor, y para que hagamos más por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.